Bueno, pues ya estamos casi todos. Eh, Retomemos algunos conceptos de la clase pasada. Nada más de cómo se hace, digamos, las bases con las que se hace la evaluación de pérdidas. Y en función, acuérdense que en función de esas pérdidas, pues se establece el nivel de resiliencia o el objetivo de resiliencia que satisface el edificio. Entonces, pues define el nivel de peligro sísmico para el cual se van a evaluar las pérdidas. Se desarrolla un modelo con el cual se va a evaluar la respuesta del sistema estructural ante la acción de los sismos de interés. Y con este sistema estructural pues se establecen demandas sísmicas. Se establecen demandas sísmicas, digamos, rotaciones plásticas en los elementos estructurales, distorsiones, niveles de aceleración. Y luego esos niveles de aceleración se tienen que traducir a consecuencias. Para lograr eso se desarrolla un modelo de evaluación de pérdidas y básicamente este modelo de evaluación de pérdidas está planteado en términos de curvas de fragilidad y funciones de consecuencia. Las curvas de fragilidad traducen los parámetros de respuesta a niveles de daño. Entonces, digamos, en esta figura tenemos tres niveles de daño. Es notorio que el DS1, que es el nivel de Doctor, daño... disculpe, no estamos viendo su pantalla. Ah, gracias, gracias. Es lo mismo de siempre. Me tengo que acordar. Déjenme cerrar este. Perdón. Entonces, estábamos en que el modelo de evaluación de pérdidas básicamente está planteado en términos de curvas de fragilidad, ¿no? Como la que está mostrada aquí a la izquierda, y funciones de consecuencia, como la que está mostrada aquí a la derecha. Entonces, la función de la curva de fragilidad es traducir un parámetro de respuesta a un nivel de daño. Entonces, en particular, en esta curva estamos considerando distorsiones de entrepiso, pero pueden ser rotaciones plásticas, pueden ser niveles de aceleración, algún parámetro de interés para nosotros. ¿Por qué es de interés para nosotros este parámetro? Porque produce daño. Y entonces, pues aquí entra un parámetro, noten que aquí se está incrementando la distorsión de entrepiso, y noten cómo conforme se incrementa la distorsión de entrepiso, lo que nos está informando esta curva de fragilidad es que se va incrementando el nivel de daño en el sistema estructural. Entonces aquí hay tres curvas, una que corresponde a daño leve, a daño moderado y a daño severo, ¿no? Y entonces pues vemos cómo conforme se va incrementando la distorsión de entrepiso, pues se va incrementando la probabilidad de que se alcance el nivel de daño leve, el nivel de daño intermedio o el nivel de daño severo. Entonces, creo que en la clase pasada nos tomamos el ejemplo de una distorsión de 4% y vemos que para esta distorsión de 4% y para este, digamos, miembro, supongamos que es un miembro estructural, para esta distorsión de 4%, este tipo de miembros estructurales tendría 80% de probabilidad de desarrollar el nivel de daño 1, 50% de probabilidad de desarrollar el nivel de daño 2, que es más severo, y 25% de probabilidad de desarrollar el nivel de daño 3. Entonces, ¿se acuerdan que hay un software pact que va a hacer varias evaluaciones? Entonces, conforme a estas probabilidades, las diferentes ocurrencias van a establecer pues cuál es el nivel de daño en el sistema estructural. Entonces va a haber varias simulaciones y en función de estas probabilidades, cada una de esas simulaciones va a asignar un nivel de daño al miembro estructural en función, digamos, de la distorsión que se calcula con el modelo de análisis. Entonces, las curvas de fragilidad traducen el parámetro, o bueno, me llevan a entender cuál es el nivel de daño producto del parámetro de respuesta de interés. Una vez que yo tengo el nivel de daño, yo voy a las funciones de consecuencia
y entonces va a haber funciones de consecuencia para los diferentes miembros estructurales y diferentes niveles de daño. Entonces digamos que la simulación que se está haciendo ya estableció un nivel de daño para el miembro estructural de interés. Pues uno entra entonces a la función de consecuencia del miembro estructural de interés y del nivel de daño que bajo consideración. Y entonces, bajo la consideración además de la cantidad de elementos que se dañan, se saca un costo por unidad, un costo por cada miembro. Noten que si se dañan pocos miembros, yo tengo que pagar un costo de aprendizaje, tanto en tiempo como en dinero, y entonces por cada miembro que yo rehabilite, tengo que pagar un costo. Pero mientras más elementos se dañan, sencillamente ya no tengo que pagar ese costo por aprendizaje para los demás elementos. Tendría que pagarlo para el primer elemento que reparo, para el segundo elemento que reparo. Pero yo a partir del tercer elemento que reparo, pues ya aprendí. Y entonces lo hago más rápido y más económico. Y entonces esto toma en cuenta que cada unidad que yo reparo baja de costo conforme más hayan sido los elementos que se dañan. Y cuando digo costo me refiero a costo monetario y costo también en el tiempo. Entonces yo analizo el nivel de pérdida y en función de los criterios del REDI, yo clasifico según este nivel de pérdidas si mi edificio satisface el objetivo platino, el objetivo oro y el objetivo plata, y veo si ese es el que yo estaba buscando. Si es el que yo estaba buscando o es superior al que yo estaba buscando, pues yo ya terminé con el proceso de evaluación. Ya veo que mi edificio satisface alcanza los objetivos que yo deseaba. Pero si la pérdida es mayor que la que yo quería o que para la cual yo estaba diseñando, pues tendré que hacer algún tipo de iteración, tendré que ajustar algo en el diseño de tal modelo, de tal manera de regresar aquí a la parte de modelado y volver a hacer todo este procedimiento hasta que el nivel de pérdida sea el que yo estoy buscando. Entonces, pues noten que lo que estamos diciendo es que estamos estableciendo tanto el costo en términos de tiempo como dinero para cada componente que se ha dañado. Y entonces, considerando el número de componentes dañados y sumando el tiempo que se requiere para cada uno, pues yo saco un tiempo total que yo requiero invertir para reparar todos los componentes dañados. Noten que también podría sacar un costo monetario que yo requiero invertir para reparar todos los componentes dañados. Y entonces, pues yo puedo decidir cuántos trabajadores pueden de manera eficiente y óptima trabajar en un solo piso y divido pues el tiempo total requerido para la reparación entre digamos el tiempo que cada trabajador puede invertir al día para estar reparando elementos y entonces yo puedo sacar el número total de días que voy a que se van a invertir para la rehabilitación del edificio. Es interesante entender que hay un número óptimo de trabajadores, ¿no? Digamos que piensen en la planta de un piso y si yo pusiera un solo trabajador, pues ese trabajador podría maniobrar perfectamente en esa planta. Pero imagínense que en una planta relativamente chiquita yo metiera 10,000 trabajadores, digamos. Entonces, pues no cabrían, ¿no? Cada movimiento que hiciera un trabajador estorbaría al trabajador de lado. Entonces, no es posible meter en una sola planta un número enorme de trabajadores porque entonces la maniobra de cada trabajador estorba al que está de lado. Entonces hay un número óptimo de trabajadores, hay que entender eso, y entonces con base en el tiempo que haya que invertir y el número de trabajadores que yo puedo meter a un piso y el número de horas que cada uno de esos trabajadores puede invertir en un día, yo puedo sacar los días que se requieren para reparar el edificio. Dice además que pues es interesante y es importante pues no poner todas las actividades en serie, sino ir, digamos, intercalando diferentes actividades. Hay diferentes actividades que se pueden hacer al mismo tiempo.
Entonces, si yo digo, a ver, voy a hacer la actividad A y solo hasta que acabe la actividad A empiezo la actividad B y solo hasta que acabe la actividad B empiezo la actividad C, pues voy a tener el tiempo total de reparación, pues es el tiempo, es la suma de los tiempos de la reparación de cada tipo de elemento. Pero entonces yo tengo que más bien sobreponer tiempos y yo tengo que entender que tengo que atacar varios frentes simultáneamente de manera ordenada si yo quiero reducir el tiempo de reparación. Si yo no ordeno bien las actividades, yo puedo llevarme un año o más en el proceso de rehabilitación. Pero si yo hago una buena planeación y ataco varios frentes simultáneamente y me fijo en lo que estoy haciendo, entonces puedo reducir el tiempo de reparación, pues quizás a meses. Bueno, pues acuérdense además que el Ready clasifica a los componentes por tipos de reparación, ¿no? Y entonces hay que entender que hay componentes que cuando yo los rehabilite ya puedo ocupar el edificio. Pero hay otros componentes que si yo quiero, digamos, operar el edificio a su 100, tengo que rehabilitar otros componentes. Entonces acuérdense que hay distintos tipos de clases de reparación y que hay que tomar en cuenta eso para ir ordenando las actividades, ¿no? Que hay componentes que hay que reparar primero para ocupar el edificio y luego que ya puedo ocupar el edificio yo tengo que seguir reparando otros componentes que hacen posible la operación. Pero es muy importante entonces entender que los primeros que yo tengo que... Hay un orden, que los primeros que yo tendría que reparar son los que me permiten ocupar el edificio. Y acuérdense que a todo esto también hay que sumarle el tiempo de estos factores de impedimento. Son los que retrasan el inicio de los trabajos de rehabilitación, que si yo no pongo atención a estos factores me pueden llevar más tiempo del que yo invertiría en sí, per se, en la rehabilitación del edificio. Entonces, bueno, pues aquí está esto de que la reparación solo puede empezar, el trabajo en la obra solo puede empezar cuando ya se hayan resuelto todos estos factores de impedimento. Y nos hace entender el Ready que no solo hay que rehabilitar el sistema estructural, ¿no? Que son los elementos o los miembros del sistema estructural serían los que básicamente definieran si se puede reocupar o no el edificio. Pero que en paralelo, si yo quiero que el edificio opere, yo tengo que entender en qué momento voy a empezar a rehabilitar las instalaciones, como pueden ser de agua, de luz, etcétera. Entonces, que yo tengo que entender que mi objetivo final no solo es reocupar el edificio, sino usarlo. Entonces, tengo que planear bien mis actividades para ir reparando el sistema estructural, pero entender en qué momento debo empezar a reparar los contenidos e instalaciones. Entonces, por ejemplo, nos pone el Ready en su figura 5, nos explica cuáles serían los tiempos muertos que habría ¿qué tanto tiempo tendría yo que invertir para hacer posible la reocupación del edificio? Entonces, aquí el estado digamos, de recuperación es solo la reocupación del edificio. Noten que no necesariamente esto implica que el edificio se puede operar. Pero entonces para reocupar el edificio después de la ocurrencia del sismo, tendría yo que considerar digamos, dos fuentes que irían retrasando esta reocupación. Lo primero, estos factores de impedimento, acuérdense, conseguir dinero, hacer la evaluación del sistema estructural para ver si requiere rehabilitarse, contratar a un ingeniero estructural que me haga el proyecto de rehabilitación o de reparación, contratar a un constructor, etcétera. Todos estos factores que yo tengo que resolver antes de que empiece el primer día de la rehabilitación estructural. Y luego dice acá que tendríamos que empezar los trabajos de rehabilitación para los componentes clase 3. Los componentes clase 3 para el Ready son aquellos que deben rehabilitarse para hacer posible la reocupación. Y la mayoría de estos componentes de clase 3 serán componentes estructurales.
porque antes de reocupar el edificio yo necesito asegurar que el sistema estructural sea competente como para resistir no solo las cargas verticales del edificio, sino la ocurrencia de un nuevo sismo. Entonces, acá casi implicaría la rehabilitación o reparación de los elementos estructurales para hacer posible la reocupación. Acá nos dice, por ejemplo, cuáles serían, qué actividades y qué tiempos tendríamos que considerar para la recuperación funcional. Acuérdense que la recuperación funcional no implica dejar a la estructura exactamente como estaba antes del sismo. Quiere decir recuperar las funciones más importantes del edificio. O sea, el edificio funciona, no al 100% como lo hacía antes del sismo, pero ya todas las funciones más importantes del edificio ya estarían, ya el edificio las podría desarrollar. Entonces, noten que acá tenemos que resolver los factores de impedimento. Ahora tenemos que reparar dos tipos de componentes. Los componentes que hacen posible la ocupación del edificio y los componentes, ahora clase 2, que hacen posible la recuperación funcional. Y noten cómo dice que si yo quiero la recuperación de algunas funciones del edificio, yo tengo que reparar algunas instalaciones. Entonces, que no solo se trata de ir reparando cosas estructurales en el edificio, sino también hay que ir pensando en ir rehabilitando las instalaciones. Y finalmente acá está el proceso, digamos, para una recuperación plena, que acá ya tenemos que reparar todos los componentes 1, 2 y 3. ¿No? Entonces, los componentes 3 hacen posible la ocupación del edificio. Los componentes 2, la etapa de recuperación funcional, y los componentes tipo 1 ya la recuperación total. Pero noten cómo aparte de toda la parte estructural hay que ir atendiendo en paralelo toda la cuestión de las instalaciones. Entonces, el REDI nos explica cómo ir, digamos, organizando, cómo ir programando las actividades dentro del edificio, y nos explica con su metodología pues cuánto tiempo y cuánto dinero. Y acuérdense que en algún momento está toda esta parte de establecer la ruta crítica y las actividades, en esa ruta crítica asociar costos y dineros. Bueno, y aquí pues hay, por ejemplo, en la figura 8, pues nos dice que el REDI, que si para mí yo tengo que pensar en la rehabilitación del sistema estructural, pues no solo tengo que rehabilitar la estructura, sino tengo que pensar en todos los equipos e instalaciones que puede tener el edificio y cómo pudiera yo ir atendiendo la rehabilitación de, repito, no solo de la estructura, sino de todas las instalaciones que el edificio en un momento requiere para operar totalmente. Y noten entonces cómo nos dice que podríamos sería importante tratar de ir atendiendo estos sistemas en paralelo. Porque si yo me espero a rehabilitar estos para empezar el trabajo de estos, y yo me espero a que termine esto para rehabilitar esto, entonces los tiempos se alargan indeciblemente. Entonces yo tengo que programar varios frentes de trabajo, y aquí el REDI me está sugiriendo en la parte de las instalaciones cómo podría yo entrarle de manera simultánea a varias actividades, a varios frentes, para poder acortar sensiblemente el tiempo de rehabilitación. Bueno, pues ese más o menos es una idea del REDI. Acuérdense que acá no vamos a hacer ni evaluación de pérdidas, ni vamos a pensar en contenidos, ni en elementos no estructurales, pero sí les dije que en su proyecto final tienen que atender algunas cuestiones de REDI, como es la cuestión de mantener al sistema primario básicamente elástico. También tienen que atender la cuestión de las deformaciones permanentes o residuales y aseguren que no rebasen el límite que el REDI pide para nivel platino. Y también dijimos que otra de las cosas que le tienen que dar una buena pensada es que el REDI dice que los sistemas estructurales sismoresistentes, en caso de que se dañen, tienen que ser fácilmente reemplazables o reparables. Y ya nosotros dijimos que la estrategia que vamos a desarrollar en este curso no es la única,
Pero en la estrategia que vamos a desarrollar en este curso vamos a usar unos dispositivos que sí se dañan durante el sismo. Y entonces pues ustedes tienen que darle una pensada dónde van a quedar pues esos dispositivos dentro de su propuesta estructural para que en caso de que llegasen a dañarse fueran fácilmente accesibles. Bueno, entonces para terminar el capítulo 1, hablemos de ciertos retos y oportunidades y tomemos una cita de un pensador rumano de apellido Choran, que él estableció la siguiente frase. Dice: un pueblo no representa tanto una suma de ideas y teorías, sino de mayor importancia es la suma de sus obsesiones. Entonces, lo que nos está tratando de decir este pensador es que los seres humanos actúan más rápidamente conforme a las cosas que los obsesionan. Que una persona puede ser una persona que sepa muchas cosas, pero si a esa persona no le obsesionan el uso de todo su conocimiento, pues no lo va a usar. Que solo nosotros usamos nuestro conocimiento para resolver las cosas que nos obsesionan. Entonces, con base en eso, vamos a decir acá que el impacto que un ingeniero tiene en el mundo real no es tanto consecuencia de sus teorías y ecuaciones, sino de la práctica que resulta de la suma de sus obsesiones. Y en este curso nos va a obsesionar reducir el peso del sistema estructural. En este curso nos va a obsesionar dar mayores niveles de seguridad estructural. Y entonces, pues todo lo que aprendieron a lo largo de toda su posgrado, ahora lo tienen que encaminar a esta obsesión de este curso. Y entonces, en clases pasadas, sus teorías de ecuaciones tenían un significado diferente o estaban orientadas a otras cosas. Bueno, pues en este curso su conocimiento se va a obsesionar con lograr este tipo de sistema estructural muy ligero y con capacidad notable de controlar su deformación lateral. Entonces, para nosotros en este curso el gran reto va a ser innovar y va a ser pasar de este enfoque actual de diseño que permite grandes deformaciones laterales y que entonces por permitir grandes deformaciones laterales implica grandes niveles de daño en los sistemas estructurales. Y por muchos años nosotros habíamos estado discutiendo, bueno, si el edificio está tan dañado, ¿cómo le hacemos para mantenerlo en pie? Y entonces pues ha habido discusiones a lo largo de las décadas muy acaloradas de si un sistema está muy dañado, ¿cómo hacerlo para mantener en pie? Entonces algunas personas han desarrollado ciertas estrategias, a otras personas han desarrollado ciertas estrategias y ha habido discusiones muy intensas, cada quien tratando de explicar a su manera cómo hacerle para que una estructura muy dañada quede en pie. Pero lo que estamos entendiendo es que no solo eso implica pues la necesidad de tomar muchas medidas para que el edificio no colapse, sino que esto implica un nivel de daño excesivo. Y entonces cada vez estamos entendiendo que el nivel de deformación que deberíamos permitir para el sismo base de diseño debería ser mucho menor. Y entonces, si el nivel de daño es mucho menor, ya no estamos nosotros, las discusiones ya son más leves. Porque si el edificio tiene un nivel de daño muy bajo, no solo satisface mejor las expectativas de las sociedades modernas, sino que está muy lejos de colapsar. Y entonces perdemos la obsesión por el colapso. Es más fácil ponerse de acuerdo entonces de lo que es lo que hay que hacer para satisfacer las expectativas de la sociedad. Y las expectativas de la sociedad es que sus estructuras sean más baratas, que haya menos riesgo de que los ocupantes del entorno construido salgan lastimados o pierdan la vida y que el tiempo que se requiera para poner a funcionar el entorno construido después del sismo base de diseño cada vez sea más pequeño. Estas son variables fáciles de interpretar y todos podemos interpretar que lograr esto es controlar la deformación del sistema estructural a niveles menores. Y entonces pues ya no hay tanta polémica entre nosotros, entendemos que lograr todo esto implica controlar la distorsión y entonces lo que tenemos que entender es
cómo desarrollar tecnología para lograr controlar esta deformación, optimizando todas estas variables. Yo me acuerdo que la primera vez, cuando era estudiante, que me fui consciente de que alguien por primera vez se promovía, es un despacho americano que promovía una ingeniería estructural basada en desempeño. Este es un material promocional que yo tomé en un congreso. Así como ustedes empiezan a ir a congresos, pues de los primeros congresos a los que yo fui, yo me encontré este material. Estaba en cartón, digamos. Y entonces yo lo tomé y fue hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años, que yo quedé, digamos, bastante impactado con este material promocional, donde esta empresa EQE, que es una de las empresas más capaces, digamos, de diseño de los Estados Unidos, empezaba a entender que había una ingeniería diferente y que estaban ellos empezando a abrir un mercado y empezaban a competir en ellos. Y ellos explicaban que se necesitaban soluciones muy eficientes, capaces de garantizar que los edificios salieran sin daño de los sismos intensos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es lograr que el aspecto técnico involucrado en el proyecto no quede subordinado a los demás aspectos a través de hacer ingeniería conceptual de alto nivel que, a pesar de ser bien remunerada, arroje beneficios económicos al cliente y acomode las necesidades estéticas del proyecto arquitectónico. Entonces, normalmente los ingenieros estructurales, cuando van a las juntas, son los que al principio menos hablan y los que menos participan en la toma de decisiones muy importantes. Pero nosotros somos los que más sabemos cómo controlar la respuesta del sistema estructural, cómo lograr que no se dañe. Entonces deberíamos ser los que más habláramos. Pero esto solo lo vamos a lograr a través de ir cambiando el tipo de ingeniería que hacemos y que nos permita explicar con muchísima claridad y de manera transparente cómo las decisiones de diseño que tomamos, cómo las decisiones ingenieriles afectan la seguridad del sistema estructural. Hoy en día no somos capaces de hacer esa conexión de forma tan clara y entonces no sabemos explicar por qué es conveniente tomar ciertas decisiones de ingeniería. Nosotros sabemos que hay que tomarlas, pero como no sabemos plantearle al cliente la importancia o por qué hay que tomar esas decisiones, no sabemos comunicarle de manera sencilla y de manera clara y concisa por qué hay que tomar ciertas decisiones, a veces no nos hacen caso. Entonces, pues más que pelearse como hemos hecho hoy en día, que decimos, es que el arquitecto es un ignorante, es que el cliente nada más quiere ganar puro dinero. Y siempre los criticamos a ellos, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros tampoco estamos cumpliendo la labor de explicar bien las cosas. Y yo he visto en varios proyectos que cuando se explican bien las cosas, el cliente considera las alternativas que se le están explicando y que aún los arquitectos en ciertas circunstancias se deciden a usar un diseño basado en resiliencia con pleno convencimiento humano que es lo mejor para el proyecto. Entonces, es necesario que la comunidad de ingeniería estructural establezca una mejor comunicación con clientes, arquitectos, agencias de gobierno y la sociedad en general. Creo que ha llegado el momento de dejarnos de quejar amargamente de que nadie comprende la seguridad estructural y establecer una mejor comunicación. Y todas las herramientas que vamos a ver en este curso nos permiten hacer esa mejor comunicación. Entonces, a partir de esta mejor comunicación puede establecerse un intercambio muy productivo que permita al ingeniero estructural satisfacer las complejas necesidades de la sociedad civil y encontrar con dignidad su lugar dentro de la misma. Entonces, muchas veces cuando hablamos con puros ingenieros estructurales, pareciera que todos la traen con nosotros, que nosotros somos la víctima de un gran complot en que la gente es ambiciosa y la gente no quiere entender el momento histórico que estamos viviendo. Pero curiosamente nosotros mismos no estamos entendiendo el momento que estamos viviendo y la necesidad de cambiar nuestra ingeniería, ofertar mejor ingeniería
y sobre todo poder comunicar mejor nuestras necesidades e ideas. Entonces recuerden este ciclo de paradigma y realidad, ¿no? Que el paradigma tiene que apegarse a la realidad para poder ser viable, pero que hemos desarrollado tal capacidad, perdón, hemos desarrollado ya tal capacidad ingenieril que nuestra ingeniería está cambiando el mundo. Y entonces la realidad se ve impactado también por nuestro paradigma de ingeniería. Entonces este círculo es muy importante que lo entendamos y que dentro de este círculo tenemos que entender que el modelo que tenemos en la computadora no representa, es un modelo muy burdo, es una representación muy burda de un sistema estructural, una edificación muy muy compleja que va a tener los miembros estructurales, un montón de miembros no arquitectónicos, un montón de contenidos, y entonces la estructura, la edificación real va a ser mucho más compleja que el modelo, que nuestros modelos son en realidad, no importa que sean, nosotros los veamos muy refinados, en realidad son burdos en relación a lo complejo que es la vida real. Entonces, entendiendo este alcance, tenemos que hacer una mejor ingeniería y tenemos que sustituir primero la palabra exacta por razonable. Entonces, en este curso se van a tomar decisiones razonables por encima de exactas. Y lo segundo, entender el paradigma y obsesionarnos por un paradigma que lleve a una realidad, a una mejor realidad planetaria. Acuérdense que diferentes maneras de ver realidad tienen diferentes consecuencias. Esto queda muy bien explicado con esta cita de este gran pensador francés, Jean-Paul Sartre, en donde él establece que lo que hace que los individuos no nazcan ni aparezcan en un mundo que sea para ellos una condición abstracta, sino que aparecen en un mundo del que forman siempre parte, por el cual están condicionados, pero que ellos mismos contribuyen a condicionar. Entonces, cuando nosotros hablamos del calentamiento global, cuando nosotros hablamos de la devastación de la naturaleza, pues tenemos que pensar en de qué mundo queremos formar parte. Y si nosotros estamos dispuestos a ayudar a condicionar a un mejor mundo a través de nuestro esfuerzo ingenieril. Y una cosa que va a ser muy importante en este curso es que ustedes no consideren que estudiar aquí va a ser un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Acá su creatividad cuenta, su iniciativa cuenta, sus opiniones cuentan, y entonces no tienen por qué dar por válido todo lo que estamos diciendo acá. Al final de cuentas, la mejor ingeniería es la ingeniería que se apega a sus valores, a sus capacidades y a lo que ustedes piensen y consideran. Su opinión es muy importante por encima de la opinión de sus profesores. Entonces, a veces cuando uno entra al mundo y piensa de forma diferente, pues se puede sentir muy, muy solo. ¿No? Hay veces que la corriente de pensamiento va justo en dirección contrario a la que uno pudiera llegar a tener como individuo. Y hay varias opciones, entre ellos es pues dejarse llevar por la corriente. ¿No? Pues si todos se empujan hacia una dirección y todos opinan que una sola cosa es la correcta, pues a lo mejor esa cosa es la correcta. Si uno piensa que una forma de hacer las cosas, todos piensan que una forma de hacer las cosas, esa sola forma es correcta, pues a lo mejor sí es la correcta y hay que apegarse a ella. Pero pues antes de que se apeguen a alguna forma particular de pensar, pues lo que tienen que hacer primero es aprender, y ustedes han aprendido mucho como parte de este posgrado. Pero más allá de estar contentos con todo lo que han aprendido, una de las grandes tareas que tienen que hacer de aquí en adelante es integrar todo su conocimiento. Porque como que todas las materias dan cosas por separado, ¿no? Y entonces, pues a veces es difícil entender cómo todo ese conocimiento forma parte de una sola cosa, siendo esa sola cosa su profesión, el ejercicio de su profesión. Entonces, de aquí en adelante, pues tienen un gran reto de ir integrando todo lo que aprendieron y entender que es parte de una sola cosa. Una vez que integren todo su conocimiento y todo lo que han aprendido, tienen que empezar a intuir si la ingeniería
tal como se ejerce hoy en día, refleja todo lo que ustedes han aprendido y han integrado. Si lo que ustedes el conocimiento que han desarrollado, ustedes ven que no está representado adecuadamente en la forma en que se está ejerciendo la ingeniería hoy en día, pues van a tener que hacer un juicio. Si está bien como se está ejerciendo la ingeniería hoy en día, o si todo lo que han aprendido pudiera cambiar la ingeniería mexicana en beneficio de la sociedad civil. Si no se está haciendo toda la ingeniería que ustedes aprendieron a hacer, pues quizás las cosas no están tan bien y ustedes deben jugar un rol fundamental en tratar de cambiar esa realidad. Si ustedes piensan que se puede hacer una mejor ingeniería, pues tienen que pelear por poder hacerla en la vida real. Y finalmente, quizás ustedes creen una corriente suficientemente fuerte que hagan a los demás ir en la dirección en la que ustedes están viendo su ingeniería. Y quizás un par de frases que puedan animar a ese reto, a la convencionalidad, es esta de Pérez Laví, que es el no tener miedo al ridículo o al fracaso es uno de los elementos clave de una sociedad innovadora. O este otro de Jim Dator, que dice que toda idea útil sobre el futuro debe parecer hoy ridícula. Bueno, con base en eso, pues platiquemos del temario de este curso, finalmente. Hablamos de una unidad de contexto y miren todo lo que hablamos, ¿no? Todos esos temas que vienen aquí en esta lámina, las platicamos en la unidad inicial de este curso que se llamó contexto. Acabamos de terminar la unidad de introducción, ¿no? Todo lo que dice ahí desde el 1.1 antecedentes hasta 1.7 retos y oportunidades, lo platicamos como parte de la introducción. Y entonces, pues si lo piensan, nos llevamos en estas dos unidades 3 semanas. Pero ahora a partir de acá, pues ahora sí vamos a empezar a desarrollar toda la parte numérica que requerimos. Pero para nosotros fue muy importante darle un sentido de propósito a la parte numérica. No queríamos, digamos, empezar como otros cursos en que vamos a dar ecuaciones, vamos a dar técnicas, pero sin crearles un contexto de entender la importancia de integrar los conocimientos y darles un sentido de propósito. Entonces, por eso invertimos tanto tiempo, pero ahora hay que recapitular qué vamos a recuperar de otros cursos y cómo vamos a cambiar el sentido que se le daban en otros cursos para enfocarlos hacia el sentido que queremos darles en este curso. Entonces, la segunda unidad trata del análisis plástico. Lo podríamos llamar análisis no lineal. Pero decidí conservar la cuestión de análisis plástico porque en muchos libros muy tradicionales de diseño, el tema se trabaja como análisis plástico. Entonces vamos a introducir el análisis plástico, vamos a hablar de los conceptos más importantes y vamos a recordar que en algunos cursos ustedes ya han hablado de análisis plástico e incluso pues, no hablaban de análisis no lineal, hablaban de análisis plástico. Y vamos a entender que hay varias técnicas para hacer el análisis plástico, pero nosotros vamos a tomar el método evento-evento. Porque este método evento-evento es el único que me permite evaluar el desempeño del sistema estructural. Entonces este es como que un método que medio se mencionó en cursos anteriores, pero ahora va a ser nuestra herramienta principal. Los métodos más importantes de los cursos anteriores los vamos a desechar porque no nos sirven con fines de este curso. Y ese método que medio se mencionaba ahí de pasada, que era el método evento-evento, va a ser el método principal de este curso. ¿Por qué? Porque me permite, como dice acá abajo, hacer una evaluación basada en desempeño. Y una evaluación basada en desempeño, ¿por qué es importante? Porque me permite establecer cómo se está comportando la estructura, cómo se está desempeñando, y me permite comparar con el desempeño que yo quiero. En este curso, antes de empezar cualquier cosa, vamos a hablar, este es el desempeño que yo quiero. ¿Cuál va a ser el desempeño que yo quiero? En este curso, yo como su cliente les voy a exigir que el proyecto me lo resuelvan para ocupación inmediata
del sistema estructural, porque ese es el desempeño que se requiere en este curso. Entonces, arrancamos de eso y toda su ingeniería tiene que ir enfocada a que para el sismo base de diseño su edificio satisfaga ocupación inmediata. Pero ustedes no me van a cuentear diciéndome, oiga, doctor, fíjese que mi edificio satisface ocupación inmediata. Me lo van a tener que demostrar en una memoria de cálculo. Y con base en unos análisis muy refinados, no lineales, que usan el método evento-evento, ustedes me van a demostrar que el edificio satisface ocupación inmediata. Y entonces cuando ustedes me demuestran que sí satisface, yo le palomeo el proyecto. Digamos que la unidad 2 tiene una particularidad, que no nos dicen cómo se hace el modelo. Solo me dicen, mira, si tú pudieses hacer un modelo de análisis no lineal, así evaluarías el desempeño del sistema estructural. Pero, por ejemplo, ¿cómo se calculan las propiedades de una articulación plástica de un marco de concreto? Pues no se discute en la unidad 2. En la unidad 2 se considera que conocemos las propiedades del marco, pero en un proyecto real pues nadie nos va a decir cuáles son las propiedades del marco. En un proyecto real yo voy a tener que calcular todas las propiedades del marco. Entonces, en la unidad 3 vamos a discutir cómo se establecerían las propiedades de los miembros, particularmente de un marco. Lo primero que vamos a hablar es de un enfoque sistémico que me haga entender que si yo no considero, cuando hago el modelo, el comportamiento conjunto, la interacción que tienen los diferentes miembros estructurales, yo no voy a hacer un buen modelo de análisis. Acuérdense que va a ser un modelo no lineal. Entonces, si yo veo cada viga por separada, y veo cada columna por separado, y veo la losa por separado, y veo los contravientos por separado, y con base en el entendimiento individual de cada miembro yo quiero modelar el sistema estructural, no voy a hacer un buen trabajo. La única forma en que yo voy a poder modelar bien esas vigas, esas columnas, esa losa y esas diagonales, es entendiendo que interactúan entre ellas. Y que debido a la interacción que tienen entre ellas, esos elementos se comportan de cierta manera. Y que sus propiedades derivan de la forma en que se comportan y de la interacción que tienen entre ellos. Entonces, eso lo vamos a establecer. El alcance, vamos a decir que pues, en esta unidad nos vamos a concentrar en el modelado de marcos momentos resistentes. Vamos a explicar por qué no vamos a permitir daño por cortante en los miembros estructurales. Y entonces que cuando hagamos el modelado no lineal, va a ser un modelado no lineal en donde la no linealidad se da en flexión. Y vamos a hablar cómo se calculan las propiedades estructurales principales, que son la resistencia, la rigidez y la capacidad de deformación de los elementos estructurales del marco. Luego vamos a hablar del comportamiento histerético, que nos da detalles del comportamiento cíclico. Porque hasta la unidad 3.4 vamos a hablar de cómo se establecen las propiedades como si los miembros estructurales se deformaran en una sola dirección. Pero en realidad en la unidad 3.5 vamos a decir que el sismo no deforma el sistema estructural en una sola dirección, sino lo pone a vibrar y pues el edificio describe movimientos, digamos, en el sentido positivo y en el sentido negativo de la dirección de análisis. Entonces hay un comportamiento cíclico que vamos a discutir en 3.5. Luego vamos a platicar de consideraciones de detallado. Vamos a decir que este tipo de propiedades y este comportamiento histerético depende del detallado que nosotros usemos para los miembros estructurales. Y vamos a identificar cuál es la mejor forma de detallar esos elementos estructurales para tener las mejores propiedades estructurales, queriendo decir propiedades estables, y el mejor detallado para garantizar que el sistema estructural no solo responda bien cuando se deforma en una dirección, sino también responda bien cuando se deforma en la dirección contraria. Y una serie de observaciones finales. Entonces, cuando terminemos esta unidad 3, teóricamente sabríamos cómo hacer un modelo no lineal
de marcos resistentes a momento, tomando en cuenta muchísimas cosas. Ahora, pero digamos que esta unidad 3 nos va a apuntar cosas muy importantes, pero si nos pusieran un proyecto práctico enfrente, no sabríamos cómo resolverlo. Sabríamos muchos detalles, sabríamos qué hacer, sabríamos qué no hacer en lo general, pero si nos pusieran enfrente un proyecto, no sabríamos cómo entrarle. Y entonces, en la unidad 4, pues todo ese conocimiento que desarrollamos en las unidades 2 y 3 lo aterrizamos en la práctica. Y discutimos cómo se hace una evaluación basada en desempeño con un análisis no lineal. Y entonces vamos a usar el enfoque del ASC. Dijimos que acá cuando hagamos nuestra evaluación basada en desempeño, vamos a usar el documento ACC 41. O todo el modelado no lineal lo vamos a desarrollar conforme a las indicaciones del ASC 41. Y entonces, pues sencillamente lo que esta unidad, cuando terminemos esta unidad, podríamos decir que tendríamos la habilidad práctica, por lo menos en el papel, de hacer una evaluación basada en desempeño con un modelo de análisis no lineal. Y todo ese modelado no lineal práctico, repito, estaría basado en las indicaciones del ASC 41. Entonces, ahí tendríamos la unidad 4. En la unidad 5, que se llama características dinámicas, vamos a ver que la vida no es tan fácil como parece. Porque lo que vamos a establecer ahí es de qué dependen las demandas de deformación de un sistema estructural. ¿Y por qué son tan importantes las demandas de deformación? Porque este desempeño que queremos evaluar acá, esta evaluación basada en desempeño, depende de qué tanto se deforme el sistema estructural. Dijimos que mientras más se deforma, más se dañan las cosas, peor se desempeñan las cosas. Entonces, que si yo quiero satisfacer cierto nivel de desempeño como ocupación inmediata, yo debo poder calcular de manera razonable estos desplazamientos. Pero acá en las características dinámicas vamos a ver de qué dependen estos desplazamientos. Y entonces pues vamos a recordar algunas herramientas fundamentales del curso de dinámica estructural. Ustedes ya llevaron este curso, pero acuérdense que vamos a recuperar las ideas para darles un nuevo sentido de propósito. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Luego vamos a calcular, a decir, pues, ¿de qué depende este periodo fundamental de vibrar del sistema estructural? Porque estos desplazamientos que queremos calcular dependen de manera muy importante del valor de este periodo fundamental de vibrar. Si se acuerdan, cuando hemos hablado de que vamos a establecer metodologías basadas en control, sacamos un periodo y decimos, mira, es que si tú das un periodo más flexible de el sistema estructural se desplaza más. Entonces, el nivel de desplazamiento que tenga un sistema estructural depende muchísimo de su periodo fundamental de vibración. Entonces, pues vamos a ver que existen enormes incertidumbres en el cálculo de ese periodo fundamental de vibrar. O sea, es muy fácil hacer un modelo y calcular un periodo de vibrar. Pero, ¿qué representa ese periodo de vibrar que me da el modelo con respecto al periodo que en la vida real tendría el edificio? Pues si se acuerdan ustedes, nuestro modelo es una versión muy burda del edificio real. Entonces podrán entender que el periodo que yo calculo con el programa de computadora, pues no precisamente va a ser el que tenga el edificio. Y entonces, si eso va a pasar, pues más vale que yo lo sepa y que yo desarrolle una forma de afrontar esa incertidumbre. También algo similar sucede para el amortiguamiento y algo similar para las formas modales. Entonces, el desplazamiento depende de estos tres periodos fundamentales de vibrar, amortiguamiento y formas modales. Y entonces vamos a tratar de establecer que también podemos cuantificar estas propiedades con nuestros modelos de análisis y con base en de si lo podemos cuantificar bien o no, cómo vamos a establecer un marco de lo que es razonable para poder calcular razonablemente ese desplazamiento. De tal manera que cuando yo hago esta evaluación basada en desplazamientos, yo hago una evaluación razonable del desempeño del sistema estructural.
La unidad 6, que va a ser también muy importante, porque acuérdense que el ready, les dije, saquen su lápiz y apunten que el proyecto final tiene que incorporar conceptos de diseño basado por capacidad. Y el ready traía un letrero enorme que decía Capacity Design. Acuérdense que nuestro enfoque es que no se dañen ciertos miembros estructurales y que el daño se concentre en las diagonales restringidas contra pandeo. Y eso va a implicar utilizar el concepto de diseño por capacidad. ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere a que identifiquemos modos de comportamiento del sistema estructural. Vamos a ver que hay comportamientos más favorables en términos de que son más estables y comportamientos más desfavorables en términos de que el sistema estructural pierde su estabilidad, pierde su resistencia, pierde su rigidez a bajos niveles de deformación. Entonces nosotros no queremos eso. Queremos que el edificio pueda acomodar deformaciones razonablemente grandes sin perder su rigidez, sin perder su resistencia, sin degradar sus capacidades. Entonces, pues vamos a identificar modos favorables de comportamiento y vamos a establecer todo un enfoque que permita que cuando a la estructura le pegue el sismo de diseño, pues la estructura desarrolle ese modo estable de comportamiento siempre. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 propiedades muy importantes del sistema estructural? Dijimos que había una cosa que se llamaba consistencia, otra estabilidad y otra control. Y entonces, pues el diseño basado en capacidad nos permite consistencia y con un buen detallado la estabilidad del sistema estructural. Y entonces, pues precisamente vamos a forzar a través de este enfoque de diseño que la estructura desarrolle siempre el mismo comportamiento. En nuestro caso, ¿cuál es ese comportamiento? Pues que no haya daño en conexiones, que no haya daño en los marcos gravitacionales y que siempre el daño se concentre en las diagonales. Ahora, eso es lo que queremos, pero si nosotros no tomamos medidas de ingeniería, eso no va a pasar. No, en el mundo casi nunca pasa lo que queremos a menos de que nosotros tomemos acciones de ingeniería para que las cosas pasen. Entonces, pues vamos a aprender esta técnica porque ustedes la tienen que aplicar en su proyecto final. Y finalmente la última unidad, que pues ya habríamos aprendido hasta acá cómo diseñar estructuras consistentes, con comportamiento consistente, habríamos aprendido cómo hacer el detallado para dar estabilidad, pero nos falta la última propiedad, que es control. Y dijimos que aunque a veces hay una relación muy cercana entre la estabilidad y el control, son propiedades diferentes y que cada uno hace posible la otra, pero que son propiedades diferentes. Entonces, finalmente le tenemos que dar la última propiedad importante y relevante para un sistema estructural, que es la capacidad de controlar su respuesta lateral. Entonces, vamos a hablar de nuevos enfoques. Y créanme que cuando hablo de nuevos enfoques hay muchísimas posibilidades. Pero en este curso, pues, tenemos que escoger una de esas posibilidades. Y lo que vamos a centrarnos es usar, digamos, lo que podría llamarse el sistema de control más económico y más utilizado en todo el mundo, que es el de contravientos restringidos contra pandeo. Dejamos para el siguiente curso, que es el de control de la respuesta sísmico, el de otras técnicas como puede ser el uso de disipación pasiva de energía viscosa o de aislamiento sísmico. Entonces vamos a desarrollar aquí un primer paso usando este tipo de dispositivos que son los que más se usan en el mundo para controlar la respuesta lateral de los sistemas estructurales. Y al final, una serie de reflexiones del curso en cuanto a qué posibilidades hay en México de usar todo el conocimiento que se aprende en este curso. La bibliografía, pues son las lecturas recomendadas por el profesor a lo largo del curso y que ya está en la nube, ¿no? Con todo el material del curso, que por cierto ya lo actualicé, ¿no? Ya subí el material de todo el curso. Antes de las vacaciones de diciembre creo que nada más había subido algunas unidades, ya subí todas. Y también está arriba ya todas las lecturas de todo el curso. No quiere decir que las tengan que hacer, ¿no? A lo largo de estas semanas, pues el ritmo de la UAM es muy pesado, pero quiere decir que ahí está como material de apoyo si en algún momento quieren profundizar lo que discutimos en este curso.
pues ahí hay una serie de lecturas que les pueden ayudar a reflexionar y a profundizar algunos temas de los que discutamos acá. Y lo que decíamos, que el desarrollo del curso lo vamos a evaluar a partir de un proyecto que consiste en diseñar un sistema tolerante a daño estructurado con base en marcos resistentes a momento para bajar las cargas verticales y contravientos restringidos contra pandeo para controlar la respuesta lateral y hacer posible un nivel de desempeño de ocupación inmediata. Una de las cosas interesantes de este proyecto es la posibilidad de no pagar la prima por sismoresistencia. Acuérdense que dijimos que acá la opinión de cada uno de ustedes cuenta, y entonces cada quien va a decidir si paga o no paga la prima por sismoresistencia o si la paga a medias. Entonces, pues puede ser que algunos de ustedes digan, sí, mis marcos resistentes a momento van a ser puramente gravitacionales. Y entonces, pues yo voy a hacer un diseño inicial de mis marcos por puras cargas gravitacionales. O quizás haya algunos de ustedes que digan, no, me asusta mucho darle todo el control de la respuesta a los contravientos restringidos contra pandeo. Entonces, pues yo voy a dejar que los marcos contribuyan en algo a la respuesta lateral del sistema estructural, al control de la respuesta lateral. Entonces, no me voy a conformar con poner marcos gravitacionales, sino los voy a poner un poquito más robustos. Entonces, pues ahora sí que cada quien tiene que tomar sus decisiones, pero las debe poder defender en un documento que va a ser la memoria de cálculo, y ya luego platicamos cómo va a ser, en que no se vale tomar decisiones porque sí. No sé si ustedes lo entienden, pero muchas veces hasta este momento han tomado decisiones porque sí. Pues yo agrieto los elementos de concreto en mi modelo porque sí. Yo tomo estas consideraciones, pero no doy una explicación de por qué. En este curso se trata, aparejado a todo el desarrollo técnico y numérico, que quede muy claro por qué están haciendo las cosas. Y ustedes pueden considerar una cosa o pueden considerar otra, pero deben ser capaces de explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Acuérdense que al final de cuentas lo que queremos hacer es una ingeniería transparente, explícita. Y lo de transparente quiere decir que le quede claro a al que lea su memoria de cálculo por qué hicieron las cosas como las hicieron. Entonces, para las siguientes semanas vamos a tener las primeras actividades que ustedes tienen que ir desarrollando. Y entonces, miren, este es, digamos, el proyecto que presentó, el proyecto final de uno de los equipos de alumnos del trimestre pasado, ¿no? Cuando dimos este curso. Noten que el proyecto final es un diseño basado en resiliencia, y pues ya vamos a platicar cómo se estructura la memoria de cálculo, pero tiene que ser un buen documento, tiene que ser conciso, bien explicado, pero acá lo que yo quiero explicarles es esto. Este sistema estructural lo escogieron los alumnos del trimestre pasado. Una vez que lo escogieron entre todos resolvieron el mismo sistema estructural. En el caso del trimestre pasado, decidimos trabajar con un sistema estructural irregular. No siempre decidimos trabajar con un sistema estructural irregular, pero en el trimestre pasado dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no ponemos algunas irregularidades en el sistema estructural que provocaran algún tipo de respuesta torsional, ¿no?, del sistema gravitacional? Si yo diseñara esto como un sistema gravitacional, tendría una respuesta torsional importante. Entonces, para los alumnos del trimestre pasado, fue de interés provocar esa respuesta torsional y luego tratar de corregirla con el sistema de contravientos restringidos contra pandeo. No sería el mismo diseño si la estructura fuera perfectamente regular que si tiene esta irregularidad en planta. Entonces, para el viernes de la siguiente semana, pues ahora sí que necesitamos unos 3 o 4 candidatos a la estructura que vamos a analizar o a la estructura que ustedes van a resolver para su proyecto final. Algunas características que tiene que tener la estructura: 3 o 4 pisos, no más. ¿Por qué no más? Pues porque si no el proyecto final se vuelve larguísimo
y créanme que le van a chambear. Entonces, no queremos ponerles la soga al cuello. Es necesario que aprendan, pero no al precio de quedarse sin dormir toda la última semana de clases. Entonces, 3 o 4 pisos. Entonces, no se vale que el siguiente viernes no lleguen con propuestas de sistemas estructurales. Ojo que tenemos que tener unas 3 o 4, platiquen entre ustedes, intercambien correos, a ver quiénes van a plantear estas 3 o 4 geometrías. 3 o 4 pisos. Noten que en planta pues son unas 3 o 4 crujías en cada dirección de análisis. Acá pusimos 5. El punto es no que haya un límite al número de crujías que se ponen o no se dejan de poner. Es sencillamente que el tamaño del sistema estructural sea manejable para su proyecto final. Entonces, pues decidan unas de 3 a 5 crujías en una dirección, de 3 a 5 crujías en la otra dirección, pero el punto es que el proyecto sea manejable desde un punto de vista de un proyecto de una clase de posgrado. Y entonces cuando ustedes definan su planta, pues le tienen que poner dimensiones, ¿no? Entonces acá le tienen que poner la altura de entrepiso. Traten de que la altura del entrepiso inicial sea más grande que la altura de los otros entrepisos. Casi siempre pasa eso. Entonces, pues digamos que una altura típica de un entrepiso de la planta baja son unos 4,50 metros. Las alturas de entrepiso típicas de los pisos superiores son un poquito más chiquitas, a lo mejor 3,50. Escojan unos claros de crujía interesantes, ¿no? Pues unos 8 metros por lo menos para que sea interesante el diseño del sistema de piso. No sé si 8 por 8 o 7 o 10 y pues también en la otra dirección. Noten que cuando usan este tipo de claros pues van a tener que establecer un sistema de vigas secundarias que permitan controlar la deflexión o usar losas aligeradas de concreto o lo que sea, pero vamos a establecer un tamaño de crujías tales que tengan que darle una pensada razonable al diseño del sistema de piso. Y entonces una vez que una vez que nos pongamos de acuerdo de la geometría del edificio, establecemos un uso para el edificio y establecemos ciertas condiciones. Cada quien puede usar el sistema estructural que quiera. Algunos lo resolverán con acero, otros lo resolverán con concreto, otros querrán hacerlo prefabricado. Ahí sí ya depende de cómo quieran resolver este sistema estructural. Pero una vez que tengamos la geometría base del edificio, que debería ser, digamos, hacia finales de la siguiente semana, lo recomendable es que empiezan a diseñar los marcos. Bajo la filosofía de esta clase, diseñar los marcos implica diseñarlos como si solo tuvieran cargas verticales. Entonces, en lo que vamos desarrollando el material del curso, ustedes tendrían que diseñar bajo cargas verticales este marco. Algunos de ustedes, como queda el marco, le van a poner las diagonales, u otros de ustedes van a decir, híjole, no, quedaron unas columnas chiquititas y quedaron unas vigas bien chiquitas y yo me preocupa. Entonces, algunos de ustedes querrán hacer un poquito más grandes las columnas y querrán hacer un poco más grandes las vigas. Pero estrictamente hablando, desde el punto de vista de este curso, con esos puros marcos gravitacionales se puede trabajar para diseñar el sistema de control. Entonces, digamos, estamos hablando que el siguiente viernes es la 4ª semana del curso. Entonces, esto debería estar diseñado gravitacionalmente como hacia la 6ª semana del curso. Y a partir de ahí, tendrían que hacer el modelado no lineal de estos marcos. Y entonces lo ideal es que, conforme a lo que vamos a discutir más adelante, que se acuerdan que son las recomendaciones del ASC 41, ustedes le pondrían articulaciones plásticas a todas las vigas y a todas las columnas de este marco gravitacional. Y eso lo deberían tener listo más o menos para la 8ª semana. Entonces, en otras palabras, como para la 8ª o 9ª semana, tendrían que tener el modelado no lineal de este edificio diseñado gravitacionalmente. Acuérdense, ustedes deciden el material estructural, pero tiene que ser de marcos. Y a partir de la 9ª semana van a empezar a diseñar su sistema de control.
Si hacen todo esto conforme a estos tiempos, quiere decir que van a tener unas 3 semanas para diseñar su sistema de control. Como siempre, ustedes pueden dejar todo esto para las 2 últimas semanas, pero van a perder la oportunidad de dedicar el suficiente tiempo y de ir cuidadosamente reflexionando de ciertas cosas. Cuando uno hace las cosas rápidas y por hacerlas, se le van perdiendo ciertas cosas. Entonces, pues lo mejor es que para la 8ª o 9ª semana tengan el modelado no lineal de su estructura. Y una vez, bueno, pues digamos que siguiendo todo este desarrollo de este equipo de trabajo, que hizo muy buen trabajo, por cierto, ¿no? Ya tienen su diseño gravitacional, aquí parece que lo resolvieron con acero, y noten cómo acá establecen el sistema de control. Hay toda una serie de consideraciones de dónde se ponen estas diagonales, ¿no? Y si tapan paso o no tapan paso, o si ponen estas diagonales en estas salientes o no. Todas esas cosas las tienen que reflexionar cuidadosamente, porque no es lo mismo poner las diagonales en la saliente que ponerlas aquí como en el cuerpo principal. Y vamos a tener discusiones abiertas aquí en el curso de pues, qué idea tiene cada equipo, pero básicamente la geometría del sistema gravitacional es la misma para todos y cada equipo por separado va a ir poniendo sus diagonales donde mejor lo considere. Van a usar la metodología, la hoja de cálculo que usamos en el curso, y luego al final de cuentas tienen que hacer una evaluación basada en desempeño, ¿no? De cómo le va el edificio. Tienen que sacar esta curva y tienen que establecer cuál es el desplazamiento máximo y ir siguiendo la evolución del daño, y con base en eso demostrar que el daño se acumula en las diagonales y que los marcos quedan, digamos, no desarrollan daño que no permita la ocupación inmediata. Y bueno, pues esto es lo que se espera de ustedes en este curso. Y una cosa que hacíamos en este curso, pero que ahora va a ser muy difícil, es que también cada equipo tenía que ir a entrevistar a un ingeniero prestigioso del ámbito de la ingeniería estructural mexicana. Tenían que ir a conseguir una cita, tendrían que ir a su despacho y pues hacerle una serie de preguntas para que tratara uno de entender cómo fue que el ingeniero había iniciado su práctica. Desgraciadamente, pues esto no va a ser posible en esta pandemia, y pues es una experiencia que yo hubiera querido para ustedes, pero pues qué les digo, así estamos. Entonces a este equipo, por ejemplo, le tocó asesorarse incluso, o sea, tenía que ir con el ingeniero y tenía que preguntarle que qué opinaba de su propuesta de diagonales y si ahí estaban bien puestas o no estaban bien puestas. Y curiosamente este equipo hizo muy buen trabajo, pero tuvo que ir a ver 2 o 3 veces al ingeniero Jan para pues, como para discutir con el ingeniero la propuesta que estaban haciendo. Estas son las recomendaciones del ingeniero Jan. Les digo, esto no lo va a ser posible en esta pandemia, pero además era necesario no solo pedirle su opinión técnica, sino hacerle una entrevista que nos permitiera entender quién era el ingeniero Jan. Y luego esto se presentaba en clase, pero bueno, el punto es que ahora van a estar solos. Yo voy a ser su cliente y voy a ser su asesor, y entre todos juntos vamos a ver qué propuesta tiene cada equipo. Ahora, en este trimestre, dado que no van a hacer las visitas al sitio y no van a entrevistar al ingeniero, los equipos van a ser de 2. Entonces hay 10 alumnos inscritos, quiere decir que va a haber 5 equipos. Entonces vayan platicando entre ustedes, pues ustedes saben con quién trabajan mejor, con quién han trabajado en el pasado, con quién les interesa trabajar. Son 10 alumnos. Estructúrense en 5 equipos. Decidan ustedes cuáles son los 5 equipos. De aquí al siguiente viernes me tienen que decir cuáles son los 5 equipos. Y de aquí al siguiente viernes me tienen que dar
vamos a decir una propuesta por cada equipo. Una propuesta de sistema estructural, pónganlo en una hoja de PowerPoint, de tal manera que lo puedan compartir en la pantalla. Vemos la propuesta de cada uno de los 5 equipos y con base en eso elegimos una geometría. Y esa geometría va a ser común para todos los equipos. Y al final de cuentas, como el trimestre pasado, vamos a comparar cuánto pesó el sistema estructural de cada equipo y qué hubo de bueno y qué hubo de desfavorable en la propuesta de cada equipo individual y pues tratar de ir entendiendo cómo trabajamos como grupo. Pues ahora sí me gustaría escucharlos, si hay alguna inquietud, si alguna opinión o alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita. Yo, doctor. Ajá. La propuesta que vamos a presentar el día viernes, ¿qué tenemos que presentar como tal? O sea, la geometría, o sea, una estructuración, y me imagino entonces que en base a la densidad del edificio se va a hacer una elección. Ahorita nada más es la pura, digamos, configuración estructural, diría yo, que sería nada más cuántos marcos hay, el sembrado de columnas, cuántos pisos hay, si hay alguna irregularidad, una figura muy genérica, Fabiola, que no hable usted de elemento de material estructural, no hable de tamaños, sencillamente queremos ver en la pantalla una figura genérica de dónde están las vigas, dónde están las columnas, si hay una irregularidad en planta, dónde está, ¿no? Si tiene forma de U el edificio, en forma de U. Entonces, nada más una figura genérica que quede claro cuántos pisos tiene y cuánto mide cada piso. ¿Cuántas crujías hay en dirección X y cuánto mide cada crujía? ¿Cuántas crujías hay en dirección Y y cuántas mide cada crujía? Y si hay algún entrante o alguna saliente o alguna irregularidad en la altura, pues que quede claro en figuras tridimensionales cómo están esas irregularidades. De acuerdo, gracias. ¿Algún otro comentario, dudas, inquietudes, reclamos? A ver, los veo muy callados. Doctor, Ajá. Francisco. a mí me gustaría resolver un sistema estructural que ya esté hecho, pues, para poder compararlo. Pero no sé qué tan difícil sea conseguir un proyecto ya resuelto, pues. Eso caería en su cancha. Si usted, a ver, cada equipo tiene que proponer un sistema estructural. Entonces, si lo quieren inventar así de su mente, lo pueden hacer, pero si alguno de ustedes tiene acceso al proyecto que ya hizo un despacho y podemos comparar incluso cuánto pesó el proyecto original contra el que ustedes van a hacer. Y entonces, si alguien es de su interés, por ejemplo, contactar un despacho o ya trabajó en un despacho y cuando trabajó en el despacho desarrolló un proyecto y ese proyecto le parece bien, nos traemos ese proyecto y lo manejamos aquí en el curso. Entonces puede salir totalmente de sus cabezas o se lo pueden pedir un ingeniero o puede ser un proyecto en el que ya hayan trabajado. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra inquietud o duda? ¿Ningún reclamo a lo que van a ser sujetos en este curso? Bueno, pues supongo que... A ver si Fabiola. Igual bueno, en dado caso de que tengamos dudas, las dudas serían durante clase o tendríamos alguna sesión extra. Qué buena pregunta, Fabiola. Digamos que en términos del conocimiento general que vamos desarrollando, sería útil, importante, deseable que cuando tengan alguna duda me interrumpan y me digan, a ver, esta parte yo no la entiendo bien o no estoy de acuerdo.
a mí me enseñaron en el otro curso que eso no es así, o yo vi una presentación del doctor no sé quién, y lo que dijo el doctor en su presentación contradice lo que se está diciendo en esta clase, y entonces yo tengo esta inquietud y la quiero poner en la mesa. O yo pienso diferente, no estoy de acuerdo. Entonces todo eso se vale, y todo se vale sobre las clases que vamos a ir dando. Pero va a haber ciertos temas, Fabiola, que vamos a querer tocar todos en común, y entonces vamos a hacer algunas sesiones especiales. Por ejemplo, vamos a hacer una sesión especial de modelado no lineal para, una vez que terminemos las recomendaciones de modelado del ASC 41, ver si esas recomendaciones las pueden ustedes modelar en el software que vayan a usar. No sé qué software se usa en el curso de análisis no lineal, pero ustedes pueden usar el Midas, que en mi opinión es el mejor. Pero si hay alguno de ustedes que quiere usar el ETABS, pues usa el ETABS. Y si hay alguno de ustedes que quiere usar el SAP, pues usa el SAP. Entonces vamos a tener que tener algunas sesiones para asegurarnos de que ustedes saben usar el software. Entonces, supongamos que todos decidan usar el Midas. Entonces, a lo mejor quieren una sesión de puro Midas, y entonces vamos a tener que hacer algunas sesiones especiales de puro Midas para nada más asegurarnos de que ustedes sepan llevar las recomendaciones del ASC 41 al Midas. Eso por un lado. También vamos a tener sesiones de estructuración, ¿no? De cómo está estructurando cada equipo su proyecto. Entonces, aparte de todo el desarrollo teórico, vamos a tener una sesión totalmente de discusión. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que va a haber dos tipos de sesiones. La sesión típica de exposición, en donde lo mejor sería que si tuvieran dudas, pues las fueran haciendo sobre la marcha. Y luego va a haber sesiones especiales de discusión, en donde ahí ya no expongo yo, ahí discutimos entre todos ciertas cosas, como qué idea tiene un equipo de poner las diagonales dónde y por qué, y qué idea tiene otro equipo de poner las diagonales dónde y por qué, etcétera. Y finalmente vamos a tener una tercer tipo de sesiones que son con expositores invitados. Entonces, de entrada les puedo decir que vamos a invitar al doctor Edgar Tapia a que nos diga cómo se modela en acero. Yo, como parte del curso, les voy a decir cómo se modelan estructuras de concreto conforme a la ASC 41, y vamos a invitar al doctor Edgar Tapia que nos diga cómo se haría el modelado en estructuras de acero. Entonces, más o menos esa va a ser la dinámica del curso, Fabiola, y pues vamos a ir experimentando entre ustedes y yo, bajo el entendido de que lo que ustedes digan importa, e importa mucho. De acuerdo, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? Ya llevamos 2 de Fabiola y ninguna de 8 de ustedes. Entonces, ¿alguna otra observación, comentario? Bueno, en general veo que todo bien. Pues habrá muchas cosas que iremos descubriendo juntos en el curso. Entonces dejemos esta clase acá y empezamos con la unidad 2 el lunes. Entonces, pues los veo el lunes. Eso, doctor. Gracias. Que estén bien.